Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente en un capítulo más para revisar la preciosa y tremenda palabra de nuestro amado Padre, quien expresó su voluntad por medio de los santos maestros, profetas de antaño, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y obviamente también por revelación de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Estamos tratando acerca del tema, este tema tan discutido y manoseado por la así llamada pseudo-cristiandad, le digo yo, que trata acerca de las ofrendas, el compartir abundante, el diezmo, que vimos en el capítulo anterior, cómo este dejó de tener vigencia con la venida, la muerte y resurrección, exaltación y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy la abundancia de Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo en Juan 10:10, en su parte B de este versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, yo quiero decirles y recordarles que esta palabra de Dios se escribió para los que quieren creer la palabra de Dios, para los que aman a Dios, para aquellos de nosotros que realmente queremos tener una vida verdadera con Dios, fuera de la mentira cotidiana a la que estamos acostumbrados y en la que fuimos criados. La corrupción, la mentira, la idolatría y un sinfín de cosas que nunca son al 100% puras como la palabra de nuestro amado Padre. Llevando esto que le estoy diciendo a este tema de las ofrendas, reitero, les digo que hay principios que son inmutables en la palabra de Dios que tratan acerca del dar y recibir. Veremos y desenmascaremos y desentrañaremos un montón de cosas acerca de las ofrendas en la iglesia y de la iglesia, con el fin de que la gloria sea para nuestro amado Padre y la bendición para nosotros. El ser humano tiene el privilegio, y escuchen bien lo que digo, de poder practicar la palabra de Dios. Esto es algo tremendo. El ser humano es un privilegiado porque la palabra de Dios dice, Salmo 138:2, que Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. No hay una creación mayor a la palabra de Dios, que vino a ser representada por nuestro Señor Jesucristo. La magnitud, la riqueza que tiene la palabra de Dios no tiene un metro que la pueda seguir, ¿entienden? Un centímetro, un metro, un kilómetro que pueda contar la extensión de la riqueza que tiene la palabra de Dios. Sin embargo, ella nos enseña cómo debemos movernos específicamente en esta parte. Quiero que pasemos, antes que nada, al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a comenzar. El libro de Hechos fue el libro de transición, donde cuenta toda la historia de la transición de la iglesia de la era de la gracia, que empezaron a vivir y que comenzaron a dejar las leyes del pueblo de Israel. Antes era para el pueblo de Israel, y esta palabra de Dios, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se extendió a cualquiera que quiera creer. Vimos esto, ¿se acuerdan? Cuando
Leímos en Efesios que Dios, habiendo abolido en la carne, abolió las enemistades que habían entre los dos pueblos, entre los gentiles, entre la circuncisión y la incircuncisión, haciendo de un solo creando un nuevo hombre, la nueva creación, el cuerpo de Cristo. Ahí, sea judío, sea griego, sea gentil, sea incircunciso, circunciso, católico, evangelio, ahí es de igual importancia para Dios y para nuestro Señor Jesucristo como cualquier otro. El cuerpo de Cristo, el maravilloso cuerpo de Cristo, la nueva creación de Dios. Obviamente con este tema y este libro de la transición, a partir de acá comienzan las intrusiones a esta nueva administración, a esta nueva era de política. Y Dios nos indica cómo tenemos que desarrollar este tema, dándonos ejemplos. En el versículo 11 leamos: y esto era más noble, la gente de Berea, que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué tremendo ejemplo! Esta gente, estos cristianos de Berea, eran más nobles, dice la palabra, que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era una iglesia que ministraba gran poder de Dios. Eran ejemplos. Sin embargo, acá la palabra le llama a estos de Berea más noble que ellos. Tremendo. Tremendo. Y acá el apóstol Pablo era quien les estaba enseñando la palabra. El apóstol Pablo fue el apóstol más grande de todos los tiempos. Fue el que trajo la revelación total de esta administración. El gran misterio que estaba escondido en Dios. Los que los profetas antaño indagaron e inquirieron diligentemente para saber qué era lo que había ahí. Y no pudieron saber porque era un misterio. Y el apóstol Pablo fue quien la trajo. Fue el hombre más grande entre todos los apóstoles, como quien dice. Todos tenían su ministerio para Dios, todos somos importantes, pero el que más potencia trajo, él trajo la doctrina pura de esta administración. ¿Entienden? Con más de nuevo se movió y con más fortaleza se movió, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo. Y sin embargo dice que esta gente escucharon la palabra de él. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron? Escudriñaron la escritura para ver si estas cosas eran así. Ellos fueron a la palabra. Es nuestra obligación revisar la palabra cada vez que nos enseñan la palabra. ¿Entienden? Ese es el ejemplo que marcó la iglesia del primer siglo de la era de gracia, la administración de gracia. Y obviamente vamos a seguir haciendo este gran paralelo entre las ofrendas y la gracia de Dios. Porque si nosotros vamos a hacer algo, sea lo que sea, es gracias a Dios. Y si hicimos algo en el pasado, es gracias a Dios. ¿Entienden? Y si vamos a ofrendar como corresponde, lo vamos a hacer gracias a Dios. Y gracias a Dios vamos a revisar esto. ¿Entienden? La gracia de Dios es ese favor divino, ese privilegio que tiene hoy por hoy el Hijo de Dios de entender su palabra, de creer su palabra, de testificar su palabra. El reino de Dios y a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Tremendo esto. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esto? Vamos a ir a un versículo para muchos de nosotros conocido. Estoy dando una introducción para meterme después poco a poco en este tema. En 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Para que ustedes vayan notando
cómo debemos practicar esto. ¿Entienden? ¿Cómo debemos practicar esto? Porque para ello es la palabra, para practicarla, no es para que uno sea más intelectual, sepa más cosas, pero de acá, de la boca para afuera, y no de hecho, sino para que uno tenga una mejor manera de vivir, una bendita manera de vivir, como un verdadero hijo de Dios, debe de ser una manera excelente, una manera mejor a la vida de cualquier incrédulo. Sí, Señor, porque somos hijos de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entonces debe haber una forma de hacerlo con esa excelencia para la gloria de Dios y la bendición del que vive así, del Hijo de Dios. Tremendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, este es un versículo conocido, versículo 15. Tremendo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un tremendo versículo. Si nosotros nos detenemos a pensar, Jesucristo logró que todo el que lo confiese a Él y crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, lo haga salvo, logró que se ha aprobado ya ese ser humano ante Dios. Espiritualmente está totalmente aprobado. Ha sido salvado totalmente. Tiene vida por siempre. ¿A qué se refiere específicamente este versículo? Este versículo tiene que ver con el andar, con la práctica. ¿Entienden? Porque el ser humano que hoy por hoy es hijo de Dios, que confesó a Jesús como su Señor y creyó que Dios lo resucitó de los muertos, ya fue aprobado. Porque nuestro Señor Jesucristo logró esa aprobación y eso es gracias a Dios. Pero nuestro andar acá, nosotros debemos procurar en nuestro andar ser aprobados ante Dios. Por eso dice como obrero, un obrero trabaja, un obrero se desempeña en su labor lo mejor posible, que no se avergüenza. Realmente tiene de nuevo en esto, tiene conocimiento en esto, porque cuando confesás a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, accedes al conocimiento de Dios, accedes y tenés sapiencia de lo que Dios es. Poco a poco vas entendiendo la palabra y sabes cómo vivirla. De eso se trata. Por eso dice, usa bien. No, muchos de nosotros aprendimos este versículo y sabemos que tiene que ver con dividir correctamente o teniendo un corte perfecto. Una sola manera de vivir significa una sola manera de vivir verdadera. ¿Entienden? De eso estamos hablando. Son dos palabras griegas ahí, ustedes pueden indagar, pero tiene que ver con el diario vivir, no con un conocimiento meramente intelectual. Nosotros no somos nerds de la palabra de Dios. Nosotros somos obreros de la palabra de Dios. Practicamos la palabra de Dios. Vivimos la palabra de Dios. Nos basamos en la palabra de Dios. Y por eso tenemos frutos. Sí, Señor. Tenemos frutos. Ahora nosotros podemos ver con respecto a este tema, es un tema muy rechazado por la sociedad. Sí, Señor. Por la blasfemia que han hecho de él. Así es. Quiero leerles un versículo para empezar a entrar en este tema. Segunda de Pedro.
Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Entre nosotros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Es así. Se cree en ellos la cabeza de la iglesia. La camiseta le queda grande, quiero decirle. El único que tiene la camiseta de capitán acá, el número 10, es nuestro Señor Jesucristo. A nadie más le queda. Le queda grande la camiseta. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Y muchos, dice, lamentablemente, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, Señor. Estos mienten el camino, practican mal la palabra y adrede lo hacen. Saben perfectamente que no es así. ¿Y por qué hacen eso? Versículo 3. Y por avaricia, ahí está, el amor al dinero es raíz de todos los males, dice. No el dinero, el amor al dinero. No el dinero no tiene nada de malo. Pero cuando es tu prioridad el dinero, ese amor al dinero, es tu ídolo, es raíz de todos los males. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, Señor. Poco a poco se derrumban y la sociedad crea el rechazo que obviamente vemos siempre a nuestro alrededor con respecto a este tema de las ofrendas. Porque utilizan la verdad mal utilizada de la palabra de Dios con respecto a este tema por su avaricia, para sacar un beneficio de ello. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña cómo practicar, cómo creer. Creer es practicar. Es actuar sobre información recibida. Eso es lo que significa creer, en un verbo y todo verbo denota una acción. Si yo le digo a alguien, voy a tu casa mañana, yo estoy utilizando el verbo ir, yo acciono, todo verbo, si yo creo, yo practico. La palabra nos enseña cómo creer, nos redarguye, nos corrige en esos lugares que tenemos errores comunes. Y nos reprende en esos lugares que tenemos errores comunes. También corrige, sí. Pero también nos corrige, y esa es la parte más brava, porque corrige esos malos hábitos que hemos formado a causa de las malas doctrinas que recibimos. Malos ejemplos. Esos malos ejemplos de estos líderes, estos falsos maestros, no quieren creer la palabra. Ahora, yo no le voy a creer a Dios porque aquel está siendo avaro con las cosas de Dios para su beneficio. Yo voy a permitir que otro ser humano que es un mal ejemplo para mí sea el obstáculo para que yo llegue a Dios. No, Señor. Debemos ser claros en nuestra manera de pensar. Debemos discernir y para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos instruye en la justicia de Dios. Yo quiero seguir viviendo bajo la justicia de este mundo. Obviamente lo estoy haciendo y todos lo hacemos. Pero tengo la posibilidad de que la justicia de Dios actúe en mi vida. Verdadera, damas y caballeros. La justicia verdadera. Veamos este gran principio inmutable que vimos en el capítulo anterior. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí está el corazón cristiano, creyente, cristiano hoy por hoy. Ese es el corazón correcto para poder ejercer este gran principio. Porque uno sabe que de gracia recibió y de gracia va a poder dar, como decía nuestro Señor Jesucristo. Tremendo versículo, tremendo ejemplo. Nosotros recibimos de gracia. De nuestros padres inclusive recibimos de gracia amorosamente, obviamente. Porque nuestros padres nos amaban. Le damos de gracia a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos. Ese favor divino, le damos todo lo necesario, todo lo mejor posible para que ellos vivan de la mejor manera. Así también Dios nos dio a nosotros de gracia, de su infinita gracia, abundante. Sí, no hicimos nada para recibir, obviamente. No hicimos nada para recibir. Pero tampoco es algo inmerecido porque Dios nos ama. ¿Entienden? Eso es lo que habíamos visto. La gracia de Dios es algo. Nuestros hijos merecen nuestro amor. Por ello, ¿se acuerdan lo que nos enseñó nuestro maravilloso Padre en la palabra? Muchos de nosotros le decimos así porque tenemos un cariño especial por él, al doctor Víctor Porwell, cuando decía que los principios espirituales funcionan de la misma manera que los naturales. Y si nuestros hijos merecen nuestro amor, porque son nuestros hijos, porque les amamos y queremos lo mejor, pues, ¿cuánto más Dios a nosotros? Esa palabra gracia chariz es merecer porque Dios nos ama, ¿entienden? Algo tremendo. No hicimos nada, obviamente, pero Dios hizo todo para amarnos. Tremendo. Y si vamos a dar algo, todo es de Dios, todo es gracia de Dios. Lo que fuiste, lo que soy, lo que vas a hacer, lo que lograste, lo que lográs y lo que vas a lograr. Y logremos, todo es gracia a Dios. Y ese es el corazón con que uno practica y vive la palabra. Este principio es inmutable, que debe caber en nuestros corazones para practicar. Recordemos que practicar la palabra con este corazón nunca va a reducir en nuestras vidas, sino por el contrario, ella siempre va a producir en nuestras vidas. Nos va a hacer crecer porque ella nunca vuelve vacía. Los principios de la palabra de Dios son principios espirituales y nunca vuelven vacías. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Ese es el principio. Si uno siembra la palabra, ¿qué va a recibir? Lo que dice la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, no la palabra del mundo. Veamos un ejemplo en Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremendo versículo. La palabra de Dios nunca reduce, siempre produce. Siempre produce para los que de corazón creemos, practicamos, amamos a Dios. Amar también es un verbo tremendo. El principal requisito para practicar esto es nuestro corazón. Sí, Señor. Estar en continuo reconocimiento de que somos lo que somos gracias a Dios
y que todo lo que tenemos y podemos lograr es gracias a Dios. Así es, damas y caballeros. Estando plenamente convencidos de que practicar su palabra en esto es para un mayor crecimiento en nuestras vidas, como acabamos de leer en el libro de Isaías. Así es. ¿Quiere libertad? ¿Quiere estar bien? ¿Quiere librarse de todos los problemas habidos y por haber que este mundo, que el diablo a través de este mundo provee? Debemos creer la palabra de Dios de corazón. El corazón es la clave. Si uno comienza a leer más este libro, la Biblia, así como ustedes lo ven, y a practicar más esto, y dejar de ver tantas noticias, tantas redes sociales, tantas cosas malas, uno va a poder sembrar en su corazón y cosechar para su vida algo mejor. No nos dejemos condicionar por los malos ejemplos. Ahora vamos a ver el verdadero ejemplo de la palabra de Dios y cómo se lo debe practicar en la iglesia y cómo la iglesia debe practicarlo. Sigamos indagando en el tema de la ofrenda y pasemos directamente a 2 de Corintios, capítulo 9. Tremendo. Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta escasez tiene que ver con el ser tacaño. No el ser tacaño por no querer dar. Sí, tiene que ver. Pero no está hablando de una cantidad, porque usted puede dar agradecidamente 1 peso como 1.000.000 de pesos. El tacaño no quiere dar ni 1 peso ni 1.000.000 de pesos. ¿Entienden? Está hablando de calidad. Este versículo es muy importante, ya que el contexto de él, que ustedes después pueden revisar, es con qué corazón se debe sembrar u ofrendar. No está enfocado a la cantidad que uno da. No tiene que ver, escasamente no tiene que ver con la cantidad, sino con esa escasez de agradecimiento que uno tiene por Dios. ¿Me entienden? Porque uno puede ser agradecido dando 1 peso. O tacaño dando 1 peso. El corazón es ahí donde vos sembrás la palabra y cosechás tu vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que se hará y se gasta en tu vida, perdón. Si uno cree que practicar la palabra va a bendecir la vida de uno debe hacerlo. Pero si no lo cree, no se lo aconsejo. Vamos a ver esto. A medida que uno la practica, adquiere, como en todas las cosas, versatilidad, experiencia y madurez en ello. Sí, Señor, porque uno empieza a ver el fruto de la palabra de Dios, que ella produce para lo que Dios la envió en nuestras vidas. ¿Sí? Y por un simple proceso natural de crecimiento propio que recibe de parte de Dios, uno incrementa esto en su vida. Cada vez que tiene la oportunidad de dar y puede, lo hace de corazón. Uno comienza a ver este tema del dar como una oportunidad para creerle a Dios y no como una presión.
Es así como suceden las cosas, no hay que apurar las cosas. Es para practicar la palabra y uno comienza poco a poco. Dios da el crecimiento. Esto es algo tremendo. A cada cual según Él sabe. Sí, Señor. A unos de una manera y a otros de otra. Pero siempre hay crecimiento de parte de Dios. Es así como suceden las cosas. Nunca vemos un árbol de naranja igual que tenga un crecimiento igual a un árbol de manzana. Uno crece más, uno produce más, y otro crece menos, y otro produce menos, y a veces viceversa, pero siempre producen si le da los cuidados necesarios para hacerlo. ¿Me entienden? Veamos el siguiente versículo. Cada uno de, ¿cómo dice? Como propuso en su corazón. Sí, uno lo tiene que pensar. Tiene que ser agradecido a Dios. Bueno, Dios, yo esto es lo que puedo, gracias por este gran privilegio de poder practicar la palabra y de poder dar para que se siga moviendo la palabra. No con tristeza, ni por necesidad. Uno no da por tristeza, pensando que tal vez es una pérdida. No, no. Uno ve la oportunidad de dar. Eso no es una pérdida. Nunca vas a perder practicando la palabra. O por necesidad, pensando tal vez en encajar con los demás que lo practican. Porque uno quiere encajar en esta sociedad. No, no, no. Sino con alegría. Claro que sí, uno la cree en su corazón y ve la oportunidad. Y tiene la alegría de dar. Sabiendo que Dios ha bendecido su vida al punto que Él también puede dar gracias a Dios para las necesidades de los santos y para el continuo movimiento de la palabra, además de saber que por hacer esto, la bendición de Dios aumentará en su vida. Tremendo. ¿Usted quiere vivir bendecido o maldecido? Uno quiere vivir bendecido. Y tiene que practicar la palabra. ¿Entienden? Tiene que practicar la palabra. Veamos otro principio mutable en el libro de Proverbios. Proverbios es un gran libro, les sugiero, que trae mucha guía práctica para el andar creyente, y hoy decimos el andar cristiano, pero que le va a hacer un gran sabio en esta vida si practica ciertos principios de este libro. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios no necesita el dinero, vamos a decirlo, porque todo es de Él, todo. Yo necesito dar. Dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo necesito dar así como Dios me dio la vida. Me dio la salvación por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo. Me amó, así como recibí esa gracia y respiro y tengo una vida que la cual puedo vivir plenamente y disfrutarla y tener soluciones y bendiciones en mi vida. Así también yo necesito dar. Eso debo imitar de Dios. Cuando yo imite eso, yo poco a poco voy adquiriendo práctica y me voy a volver cada vez más sabio en estas cosas. Debo dejar de lado esas excusas que dicen, no,
Si aquel no hace, ¿por qué yo? No, yo necesito hacerlo, necesito hacerlo. Porque de gracia recibí y de gracia voy a poder dar. Tremendo esto. Vayamos a 2 Corintios, no. Fíjense lo que dice la palabra, el capítulo 9, ahí vamos a leer el versículo 8, 9 y 10, porque estamos viendo cómo se deben utilizar las ofrendas en la iglesia y de la iglesia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda la buena obra. Tremendo esto. Siempre en todas las cosas todo lo suficiente, con un propósito, para que sigamos abundando en toda buena obra. Esto es un dar y recibir continuo, damas y caballeros. Esto es un dar y recibir continuo. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y eso es lo que queremos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, ¿qué cosa? Los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de Dios por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tremendo. Vivimos agradecidos a Dios porque podemos practicar su palabra. Qué gran privilegio que tenemos de poder entender, creer y practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Este es el primer paso de las ofrendas en la iglesia y de la iglesia. El cuerpo de Cristo compuesto por cada hijo de Dios en este día y tiempo, con respecto a este tema. El siguiente paso comienza en cómo debemos administrar estas ofrendas de la iglesia. Pero si hay algo de lo que debemos estar seguros, es que si uno aplica este principio de corazón y da de corazón, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¡Qué bárbaro! Esto es tremendo, para que teniendo siempre, no de vez en cuando, sino siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, nosotros sigamos abundando en toda buena obra y así producir por medio nuestro acción de gracias a Dios. Porque ser agradecido es una acción, damas y caballeros. Por eso, y la acción, ¿saben cuál es? Nuestra manera de vivir. Ser agradecido es tener una manera de vivir cristiana. A pesar de que hay muchos por ahí que la mala utilizan o blasfeman la verdad acerca de este punto, como leímos, por avaricia, vamos a ver cómo se debe aplicar esto en la iglesia y de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Iniciemos esto viendo la primera vez donde se registra la acción de la iglesia del primer siglo en esta era de gracia. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, vamos a leer. Y perseveraban, y esa es la clave, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremendo versículo. Y sobrevino temor, ese respeto reverente, ¿no? Ese temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Tremendo. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y acá comienza.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando cada día, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremendo. Para poder entender estos registros, debemos comprender, en aquellos tiempos, cuando los primeros cristianos iniciaron, era una época de gran necesidad. Para muchos de ellos, estaban subyugados por Roma. Varios de ellos estaban bien materialmente hablando, compartían de sus pluralidades, por eso dicen propiedades. ¿Vieron que dice propiedades y bienes? Habla en plural de lo que tenían de más, compartían para los que no tenían. ¿Entiende? Usted no tiene que darle de lo que usted necesita. Usted tiene que dar realmente, porque Dios ha bendito tanto su vida que a usted le está sobrando. Y puede colaborar. Tremendo. Para que un hermano que hoy por hoy necesita, que esté pasando por un mal momento, no un hermano, sino un hermano que necesita, pueda mejorar su estilo de vida como Dios mejoró su estilo. Tremendo. Mañana puede necesitar usted o yo o cualquiera. El cuerpo de Cristo debe de ayudarse. Una familia, y somos la familia de Dios, debe de ayudarse. Ese es el punto. Tremendo. Entonces compartían sus pluralidades para suplir las necesidades de los que los demás tenían, la escasez que los demás tenían por la situación que se vivía. Estaban en una situación difícil. Recuerden que el pueblo de Israel había sido subyugado por el Imperio Romano y muchos sufrían las consecuencias de ello. Pero para poder entender esto, repito, he de notar el verso 45 cintavos, está escrito en plural, dando a entender lo que ya dijimos, era la venta de lo que tenían de más, les sobraba, no era eso algo necesario que iba a limitar su manera de vivir, ¿entienden? Tenían de más porque Dios así había bendecido sus vidas. Pero eso que les sobraba a ellos les faltaba a otros, por la situación que vivía Israel, el pueblo de Israel en esa época. La iglesia del primer siglo inició con los creyentes de Israel, ¿entienden? Después se fueron añadiendo gentiles, griegos, de todo, ¿entienden? De todos los que quisieran creer. Nunca daban más de lo que podían, de lo que no podían. Esto es algo tremendo. Es totalmente ilógico dar lo que necesitas. Uno da de su abundancia gracias a Dios. Usted tiene que determinar su abundancia, ¿sí? Uno tiene que determinar su abundancia. Sin embargo, siendo el primer registro de la iglesia, debería ser tomado como el primer uso de las ofrendas de la iglesia y en la iglesia. Sí, señor. Uno debe estar pendiente del otro, porque así funciona una familia. Esa es la verdad. Uno debe estar pendiente del otro. Esto no significa que vamos a mantener parásitos. No. Pero sí en momentos de gran necesidad o de necesidad, este debería ser el primer uso. Si es que vamos a administrar de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro Padre. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles en que ellos perseveraban? Tremendo. Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Capítulo 4, versículos 32 al 35. Me entusiasmé acá y me olvidé decir los versículos. Me suele pasar esto. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Una familia debe ser así. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hijos vienen y abren la heladera y ni piden permiso, es de ellos, ¿entienden? Y es mío, y es de mi familia. Esa actitud tenemos que trasladar a la iglesia, ¿entienden? Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia, sí Señor, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, plural, les sobraba, o casas, plural, no vendía su casa para quedarse en la calle, no. ¿Entiendes? La vendían y traían el precio de los vendidos y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Nuevamente vemos esto, porque era un tiempo de gran necesidad. Pero acá estamos viendo otro principio. El hecho de traer esto a los pies y ponerlo a los pies de los apóstoles en el Oriente significa que le tenían tanto respeto a estos hombres por su manera de vivir, eran ejemplo en esto, que tenían tal respeto que le daban a ellos para que administren. ¿Qué gran diferencia entre estos líderes y la mayoría de los líderes que hoy existen? Líderes religiosos estoy hablando, ¿no? Estos hombres tenían tan buen testimonio a esta gente que le ponían a sus pies el dinero de los vendidos para que ellos reparten y ellos, porque esa es la responsabilidad del líder, del verdadero líder. Hoy por hoy esto escasea, lamentablemente es así. Ya no son muchos de ellos un ejemplo, sino que han blasfemado el camino de la verdad y por ello, cuando estos temas se tocan, quiero decirles que producen más un rechazo que una atracción. Sí, señor. Porque lamentablemente han sido un mal ejemplo. Se han enriquecido a costilla de la gente. Y la gente, ¿saben qué? Sigue pasando más necesidad todavía. Tiene más necesidades. Tremendo esto. Y esta gente dice que ninguno tenía necesidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice. Y estaban en un momento tan terrible, pero Dios suplía por medio de esta acción de gracia de dar. No había necesitado. ¿Cómo puede ser que los líderes de la iglesia, entre todos sus seguidores, haya cada vez más necesitados? Es una vergüenza, damas y caballeros, lo que estos hacen con la palabra de Dios. Ya a su tiempo van a tener la cosecha de su siembra, como dice la palabra, ¿no?
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así funciona. Claro que sí. Mas es nuestro deber entender y creer que cuando Dios da su palabra para que la practiquemos, jamás ella producirá un daño o una pérdida en la vida de los que creen. Sí, Señor. Yo no voy a ser dañado por Dios, lastimado por Dios, por un pseudo profeta de esos que andan por ahí a roleta, como decimos nosotros. Seguramente que sí, pero por Dios no. Porque Dios va a traer esa abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Este es nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por el ser humano, por amor al mundo. Y va a traer esa abundancia de parte de Dios, porque Él es el ejemplo nuestro a seguir, de dar. Entendamos bien esto, que cuando amamos a Dios al creer su palabra, practicándola, obviamente, porque hay muchos que dicen que creen la palabra, pero practican. Estos falsos profetas dicen, yo creo la palabra, yo le creo a Dios. Mentira, mentira. Infinidad de necesitados en su iglesia. Mentira, le roban a la iglesia. Dios mismo va a responder. Nuestro Señor de parte de Dios va a responder. Y no va a haber entre nosotros ningún necesitado. Esto es algo tremendo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros ya estamos bendecidos. No puede ser, ya nos bendijo tiempo pasado, que estos líderes hagan que la gente esta viva una maldición. No, Señor. No, Señor. El líder es el responsable de enseñar a creer a la gente, de pastorear a la gente, de cuidar a la gente, pero de cuidar de qué, de que practique la palabra como corresponde, como un obrero que procura, se esfuerza. No es perfecto, pero se esfuerza por presentarse a Dios aprobado, que la use bien, para que tenga beneficio en su vida. Y ese beneficio produzca más beneficio para los demás, para toda buena obra. Abundando así en nosotros acciones de gracias a Dios. Eso es la responsabilidad del líder. Tremendo, tremendo. ¿Pueden los líderes ocupar las ofrendas de la iglesia para sus vidas? ¿Cómo deberían ocupar y administrar las ofrendas en la iglesia y para su vida de acuerdo a la palabra de Dios los líderes de hoy? Pues en estos dos puntos es donde muchos de ellos han abusado y abusan y sobreabusan, y ya no sé más qué palabra meterle, de este servicio del cual son responsables y por consiguiente han blasfemado la palabra de Dios, dando un mal ejemplo a los cristianos y a la sociedad que viene con la intención de creer. Comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Pueden los líderes ocupar el dinero de las ofrendas? Pues este es el primer punto. Este es el primer punto, damas y caballeros. Tremendo. 1 Corintios 9. Y vamos a leer de corrido
del 1 al 12. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra del Señor. Hablando de que Él era su líder, gracias a Dios, ¿no es cierto? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Él se ocupó de esta gente, les enseñó, les redarguyó y les corrigió para que sean instruidos en la justicia de Dios, con el fin de que sean perfectos, ¿se acuerdan? Enteramente preparados para toda buena obra. Contra los que me acusan, porque en aquella época ya había malos ejemplos, esto no es algo nuevo, esta es mi defensa, dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está hablando de un trabajo seglar, porque a ellos no le daban nada, entonces tenían que trabajar, ¿vieron? Los demás ejercían ese derecho. Pero vamos a ver poco a poco esto. Dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley, la palabra de Dios? Porque en la ley de Moisés ya anteriormente se había escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice claramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. El buey que trilla, el que trabaja en esta obra, el que usa bien la palabra de verdad. Pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, fíjense lo que dice este gran apóstol, fíjense el ejemplo que le dio. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Tremendo, tremendo. Prácticamente se explican solo. Muchos de los apóstoles como Cefas y los hermanos del Señor usaban de este derecho para su vida, derecho que le dio Dios mismo por su responsabilidad. ¿Cómo no va a ser su derecho? Imagínense que mi vida está en el fondo del pozo y viene uno de estos creyentes verdaderos, me enseña la palabra, me redarguye con la palabra, me corrige con la palabra, me enseña cómo creer para instruirme en la justicia de Dios. Yo hago uso de esta herramienta y me acompaña en esto. Y con la gracia de Dios yo salgo de esto. ¿Cómo no voy a estar agradecido a ese hombre? ¿Entienden? Mi vida puede cambiar de un día para otro cuando lo tengo a Dios, cuando tengo a mi Señor Jesucristo. Esa es la gran verdad. Pablo le llama la atención reprendiéndolos con la palabra de Dios.
Si bien dice, no significa que ellos debían guiarse, si bien cita la ley del Antiguo Testamento, no significa que ellos debían guiarse por esa ley del Antiguo Testamento, sino que hay principios inmutables de los cuales ya vimos a dos de ellos, ¿no es cierto? Y son principios inmutables sobre los cuales se fundó la Iglesia de Gracia. Les dio un ejemplo para que tengan el fundamento continuo en su diario vivir. De acuerdo a esto concluimos, sí, los líderes tienen derecho de parte de Dios de utilizar las ofrendas para sus vidas, o mejor dicho, para suplir sus necesidades en sus vidas. Y esta última frase ya tiene que ver con la segunda parte de este tema. Es para que vivan teniendo todo lo suficiente, no ostentosamente, como en la mayoría de los casos que vemos, sino para vivir dignamente, pero no que se enriquezcan, y lo demás, y le saquen a tal punto que los demás se empobrezcan. No, tiene que haber un equilibrio, damas y caballeros. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses. Vimos que es un privilegio practicar la palabra de Dios, porque siempre tiene un beneficio. La palabra siempre produce y nunca reduce. Vimos que el tema de las ofrendas es para mover entre nosotros la palabra de Dios, para suplir entre nosotros las necesidades, porque trae comunión, nos juntamos, compartimos los unos con los otros y movemos la palabra de Dios. ¿Entienden? Se debería usar para mover la palabra de Dios entre los hermanos. Y si hay necesidad entre los hermanos, debería ser para suplir la necesidad. Necesidad. No alimentamos vagos, haraganes. Pero hay momentos que el adversario se encarga de pegarte. Y todos estamos expuestos a pasar por un mal momento. Es así. Vimos que los líderes tienen este derecho de usar las ofrendas, de administrar esta ofrenda. Pero tener coherencia, sentido común, no enriquecerse, no ser ávaros, no hacer de la gente mercadería como leímos, sino de enseñarle a la gente cómo tiene que practicar la palabra para que estén aprobados ante Dios y sean benditos y sus vidas sean benditas como la de Él. Y que Él pueda suplir su necesidad como el buey que ara come del arado, o como el que planta viña come de su fruto. Es para suplir su necesidad, ese es el uso, no para enriquecerse. ¿Entienden? Porque esa viña que plantó en esa persona creció y dio fruto, y hoy está bien, y tiene un fruto para compartir con ese que le enseñó cómo hacerlo. Y eso suple la necesidad. Pero veamos el otro punto, ¿no es cierto? Según Tesalonicenses 3, y acá vamos a cerrar, ¿no? Porque ya nos estamos pasando. Después vamos a seguir el próximo capítulo, porque esto es largo y tendido, como quien dice. Versículo 6. Pero ordenamos, vamos a leer hasta el 14, hasta el 15, perdón. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así es. Todos esos pseudo líderes que hay por ahí, yo les sugiero
apártese de ellos, porque le van a robar a mi hermano, le van a enseñar mal la palabra con respecto a este tema, le van a decir que es su obligación y es un privilegio, lo van a condenar si hace o no hace, y es una cuestión de su corazón, ni Dios le exige, así que nadie tiene derecho a exigirle. Pero si usted nota la palabra de Dios, uno por agradecimiento lo hace, si cree la palabra de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Esos líderes se fueron a poner lomo. Esa gente le daba de comer agradecidamente, suplía su necesidad agradecidamente. ¿Pero por qué? Porque esos líderes, estoy construyendo mi casa, señor, ah, sí, te ayudo. El tipo le ayudaba. Estoy limpiando acá, te ayudo. El tipo le ayudaba. Estoy cortando el pasto, yo te ayudo. Estoy yendo a tal lugar, te acompaño, te ayudo con eso. ¿Entienden? Ellos le dan un montón de cosas, pero el líder, ese líder, de ese estamos hablando, que está siempre colaborando con la iglesia, alivianando a la iglesia, porque la iglesia lo aliviana a él. ¿Entiendes? Es un trabajo de familia. Ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ellos mostraron cómo se debe vivir la palabra. ¿Entienden? Cómo un líder debe vivir la palabra. Y ahora vayamos al otro extremo. Sí, hay otro extremo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, está hablando del trabajo, ¿sí? Esos líderes están ayudando en el trabajo diario de esos cristianos. Tampoco coma. No dice si no trabaja, si no quiere trabajar. Porque una cuestión es no trabajar porque no hay, bueno, algún momento que se quedó sin trabajo. Pero el que no quiere trabajar tampoco coma, dice. Porque oímos de alguno de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así sucede. Cuando el haragán es así, se mete en donde no se tiene que meter porque tiene todo el día ocioso, no cumple con las funciones que tiene que cumplir, se vuelve haragán, se vuelve planero y se mete en situaciones que no se debe meter. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Sí, Señor. Viva la palabra, practique la palabra. Si dice que es cristiano, que cree a Dios, uno tiene que practicar la palabra como un obrero que no tiene que avergonzarse, usar bien esa palabra de verdad, dividir correctamente su vida, ordenar correctamente su vida. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, de practicar la palabra. Tremendo, tremendo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Entienden? Esos falsos profetas deberían tener vergüenza, no deberían juntarse con ellos. Dice, más no los tengáis por enemigos, sino amonestarle como un hermano. Es así. Esa es la palabra. La palabra no hace daño, damas y caballeros.
Por más molestia que uno tenga contra muchos de estos, la palabra no hace daño. Pero nos apartamos de ese mal andar que ellos tienen y del planero ese que, planero le decimos acá en la Argentina, que vive de arriba, que quiere vivir como un parásito, el aragán, entremetiéndose en lo ajeno. Hacemos un punto aparte con eso, con nuestra manera de vivir. No tenemos tiempo para esas cosas. Nosotros nos dedicamos a amar a Dios, a creerle a Dios, a vivir su palabra y a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, practicando estos grandes principios de la palabra de Dios que siempre van a producir en nuestra vida. Siempre. Y no nos vamos a cansar de decir esto porque es Dios quien promete esto. Y por Dios, muchos de nosotros vamos a dar 100 veces la cara, si es que la tenemos que dar, porque Dios no falla. Dios no miente. Dios es luz y en Dios no hay ninguna tiniebla. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.